Hay personas que han pasado años intentando cambiar, intentando sanar, intentando mejorar. Han leído libros, han escuchado consejos, han sido fuertes cuando ya no podían más. Y aún así, en momentos de silencio, aparece un vacío difícil de explicar. No un vacío de cosas, no un vacío de logros, un vacío interno, de no sentirse del todo en casa dentro de sí. Y quiero que escuches esto con calma. Es porque nunca te enseñaron a conocerte sin juzgarte, a mirarte sin exigirte, a elegirte sin sentir culpa. Tal vez aprendiste a adaptarte para no perder amor, a estar disponible para no ser rechazada, a callarte para no generar conflicto. Y eso no habla de debilidad, habla de supervivencia. Si muchas veces necesitas certeza para sentirte en paz, si dudas de ti incluso cuando haces lo mejor que puedes, este espacio es seguro. Si aprendiste a dar, cuidar, sostener para sentirte valiosa, incluso olvidándote de ti, aquí no tienes que demostrar nada. Si sientes que nadie termina de comprender tu mundo, ese mundo interno, tu profundidad, tu sensibilidad, aquí no tienes que explicarte. Y si has pasado toda tu vida evitando el conflicto, apagando tus necesidades para mantener la calma, aquí puedes existir completa. Este no es un espacio para arreglarte, no es un espacio para exigirte más, es un espacio para recordarte. Recordarte quién eres cuando no estás sobreviviendo. Recordarte cómo se siente habitarte sin miedo. Recordarte que el amor propio no empieza cambiando quién eres, sino dejando de abandonarte. Así que si algo dentro de ti se afloja mientras escuchas esto, no lo analices. Permítetelo. Tal vez no llegaste aquí y ahora para aprender algo nuevo, sino para volver a ti. Volver a ti. Y desde aquí es necesario que sepas algo antes de seguir escuchando. Durante años nos enseñaron a sobrevivir emocionalmente, pero no a habitarnos. Nos enseñaron a ser fuertes, a seguir adelante y no detenernos demasiado en lo que duele, a funcionar, pero no a sentir miedo. Nos enseñaron a ser fuertes, a seguir adelante, a no detenernos demasiado en lo que duele, a funcionar, pero no nos enseñaron a sentir sin miedo. Aprendimos a normalizar el cansancio emocional, a convivir con la ansiedad como si fuera parte de la personalidad, a llamar carácter a lo que en realidad es una herida no atendida. Y cuando el cuerpo habla, cuando la emoción se desborda, cuando la vida se vuelve pasada, muchas veces no sabemos qué hacer con eso.
No porque nos falte fuerza, sino porque falta comprensión interna. Nadie nos enseñó a leer nuestras emociones, a entender por qué reaccionamos como reaccionamos, a reconocer que partes nuestras están pidiendo cuidado y no corrección. Por mucho tiempo, el acompañamiento emocional se enfocó en decir a las personas qué hacer. Piensa distinto, cambia de hábito, controla la emoción. Pero el futuro del acompañamiento no está en dirigir desde afuera, sino en enseñar a escucharse desde adentro. Porque como es adentro, es afuera. Este espacio existe para eso, no para darte respuestas rápidas, sino para ayudarte a hacerte las preguntas correctas desde el fondo de tu ser. No para empujarte a cambiar, sino para acompañarte a comprenderte. Porque cuando entiendes lo que sientes, tu cuerpo deja de gritar. Cuando te tratas con dignidad interna, la emoción se ordena. Y cuando te escuchas de verdad, algo dentro de ti empieza a relajarse. El autoconocimiento te muestra el camino. El amor propio es lo que te permite recorrerlo sin abandonarte. Por eso, no se trata de convertirte en alguien nuevo. Se trata de ayudarte a volver quien siempre estuvo ahí, esperando ser escuchada sin juicio. Y desde ese lugar, todo empieza a cambiar. Y para entender lo que es volver a ti, es tan importante que tenemos que mirar algo que casi nadie nos enseñó. Y esto es importante decirlo con claridad. La máscara no es mentira. La máscara es una estrategia, una forma inteligente en su momento de adaptarte, de protegerte, de seguir perteneciendo. En algún punto de tu historia, ser auténtico, ser auténtica, no fue seguro. Y el sistema nos hizo lo que sabía hacer: ajustarte. Tal vez aprendiste a agradar para no ser abandonada. Tal vez a callarte para no generar conflicto. Tal vez a ser fuerte para no cargar a nadie. Tal vez ser especial para no sentirte invisible. Nada de eso fue un error. Fue supervivencia. Autenticidad no es decir todo lo que piensas. No es exponerte sin cuidado. No es confrontar por confrontar. Autenticidad es coherencia interna. Es cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces empiezan a alinearse. Cada vez que dices sí, queriendo decir no, el cuerpo se tensa. Cada vez que te adaptas para ser aceptada, algo dentro de ti se apaga un poco. Y cada vez que te traicionas para no incomodar, la emoción se queda atrapada. Por eso vivir con máscaras cansa. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás sosteniendo una versión de ti que ya no te presenta, que ya no te representa. El agotamiento emocional muchas veces no es exceso de actividad, es exceso de adaptación. La pregunta no es ¿por qué soy así? La verdadera pregunta es ¿desde cuándo tuve que ser así para sentirme segura?
Quitarte la máscara no es un acto brusco. Es un proceso gradual de permiso interno. Permiso para sentir lo que sientes. Permiso para desear lo que deseas, pero no desde la necesidad, sino desde el merecimiento, desde tu abundancia. Permiso para existir sin explicarte. Cuando te tratas con respeto interno, la autenticidad deja de dar miedo, porque ya no dependes de ser aceptada afuera para sostenerte adentro. La autenticidad no te separa de los demás, te devuelve a ti. Y cuando vuelves a ti, el vínculo con los otros deja de ser una actuación y empieza a ser un encuentro. Y aquí aparece algo clave en casi todas las historias emocionales profundas. Durante mucho tiempo se nos habló del amor propio, como si fuera una frase motivacional. Quiérete más, valórate, ámate. Pero nadie te explicó, nadie te enseñó cómo se ve el amor propio. Amor propio no es autoestima inflada, no es positivismo forzado, no es mirarte al espejo y repetirte algo que muchas veces no sientes. Amor propio es respeto interno sostenido en el tiempo, en el día a día. Es la forma que te tratas cuando nadie te está mirando. Amor propio es escuchar el cansancio antes de colapsar. Es decir, hasta aquí, sin explicar demasiado. Amor propio es no quedarte donde tienes que escogerte para pertenecer. Amor propio es elegirte incluso cuando la culpa aparece y aún así quedarte contigo desde la responsabilidad, sin culpa, pero desde la responsabilidad. Para quien aprendió a dar para ser querido, el amor propio empieza cuando deja de abandonarse. Para quien duda de sí y busca seguridad afuera, el amor propio empieza cuando confías en tu percepción interna. Para quien se define desde la intensidad emocional, el amor propio empieza cuando deja de romantizar el dolor. Para quien evita el conflicto para estar en paz, el amor propio empieza cuando se incluye. El cuerpo reconoce el amor propio antes que la mente. Escucha bien. El cuerpo reconoce el amor propio antes que la mente. Se siente como alivio, como un ya no más, que no es rabia, sino claridad. Y cada vez que te respetas, tu sistema interno se regula. Comprende esto. No sanas para amarte. Te amas para sanar. Muchas personas sienten culpa cuando empiezan a elegirse. No porque estén haciendo algo mal, sino porque están rompiendo un patrón antiguo. Los errores que cometes a veces es señal de crecimiento. Amarte no es un evento, es una práctica silenciosa. Es revisar cómo te hablas, cómo te exiges, cómo te permites descansar sin sentirte insuficiente. El amor propio no te vuelve egoísta, te vuelve honesta, honesto contigo. Y cuando te tratas con dignidad interna, dejas de buscar afuera lo que solo puede construirse desde adentro. Ahora presta atención a lo que sigue. La mayoría de las personas no repite patrones porque quiere. Lo repite porque no los comprende. Nadie elige conscientemente sufrir. Lo que hacemos es reaccionar desde lo que no ha sido entendido. Cuando no comprendes una emoción, la peleas.
Cuando no comprendes una reacción, la juzgas. Y cuando no comprendes tu historia, terminas repitiéndola. El autoconocimiento no es analizarte sin parar, es darte sentido a lo que vives. Cada reacción interna tiene una raíz. Cada miedo expresado tiene una memoria. Cada vínculo que duele tiene una historia previa. No eres exagerada, no eres débil, no eres dependiente por naturaleza. Estás respondiendo desde una experiencia que alguna vez necesitó protección. Hay personas que se aferran porque aprendieron que el amor se pierde. Otras que se anticipan al peligro porque alguna vez no hubo sostén. Otras se refugian en la intensidad porque ahí se sienten vivas. Y otras se adaptan tanto que se olvidan de sí. Nada de eso es un defecto, es información. El cuerpo recuerda lo que la mente olvidó. Por eso reaccionas antes de lo que piensas. Por eso se tensa, duele o se apaga. No estás fallando. Estás intentando protegerte. Comprender no te ata al pasado. Te libera del automatismo. Cuando sabes desde dónde reaccionas, puedes elegir distinto. Y la libertad emocional no nace del control, nace de la conciencia. Lo que no se comprende, se repite. Lo que se comprende, empieza a transformarse. El autoconocimiento sin amor propio se vuelve exigencia. El amor propio sin autoconocimiento se vuelve confusión. Pero cuando se encuentran, algo dentro se ordena. Y no estás aquí para regalar tu historia. Estás aquí para dejar de vivir en automático. Y cuando empiezas a entenderte, el cambio deja de doler. Y cuando empiezas a tratarte distinto, empiezas a ver algo más. Muchas personas quieren cambiar, pero se hablan como si fueran el problema. Se exigen sanar rápido. Se reprochan sentir lo que sienten. Se juzgan por no estar mejor todavía. Y desde ahí, el cambio se vuelve una lucha. Comprende que la transformación no ocurre bajo presión. Ocurre cuando tu ser interno deja de sentirse atacado. Nadie florece en un entorno de juicio, ni siquiera dentro de sí. La compasión no es lástima, no es justificarlo todo. No es quedarse donde duele. Es mirarte con la misma comprensión que tendrías con alguien que amas. Para quien se exige ser correcto todo el tiempo, la compasión empieza cuando deja de castigarse por sentir. Para quien se culpa por necesitar, la compasión empieza cuando valida su humanidad. Para quien se juzga por ser intenso, la compasión empieza cuando deja de atacarse por su profundidad. Para quien se minimiza para no incomodar, la compasión empieza cuando se da permiso de existir. El cerebro aprende seguridad cuando se siente comprendido. Cada vez que te hablas con dureza, tu sistema entra en defensa. Cada vez que te hablas con compasión, tu cuerpo se relaja y la emoción se reorganiza. Imagina por un momento hablarte como te hablas ahora a alguien que amas profundamente. Le dirías
¿Que es débil? ¿Que debería estar mejor? ¿Que sentir así es un error? La forma en que te hablas es la forma en que te regulas. La compasión no te estanca, te da un suelo seguro desde donde moverte. No te sanas atacándote, te sanas acompañándote. No necesitas ser distinta para merecer cuidado. Necesitas dejar de pelear contigo. Cuando te miras sin juicio profundamente, cuando te miras adentro, algo dentro baja la guardia. Y desde ahí, tu transformación se vuelve posible, se vuelve real. Y para que todo esto se mueva, hay dos fuerzas que tienen que caminar. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el coraje era no sentir miedo, aguantar, resistir, seguir aunque duela. Pero ese no es el coraje que transforma. El verdadero coraje no es endurecerte, es atreverte a mirarte sin huir. Es quedarte presente aquí y ahora cuando aparece la incomodidad, en lugar de anestesiarte, adaptarte o distraerte. Para quien vive anticipando peligros, el coraje empieza cuando se queda en el presente. Para quien sostiene a través del dar, el coraje empieza cuando te incluye. Para quien se mueve desde la intensidad emocional, el coraje empieza cuando no dramatiza lo que siente. Para quien evita el conflicto para estar en calma, el coraje empieza cuando se posiciona y pone límites sanos. Tu cuerpo no necesita empujones, necesita seguridad para moverse. Cuando te miras con compasión, tu ser, tu sistema deja de defenderse y empieza a elegir. El coraje transformador no es un gran cambio de vida, es un gesto pequeño, sostenido en el tiempo. Es decir, esto no me hace bien. Y escucharte. Es poner un límite sin justificarte demasiado. Es dejar de traicionarte en lo cotidiano. Cada vez que te eliges, tu sistema interno aprende de seguridad. No necesitas hacer perfectas las cosas. No necesitas hacerlo rápido. Necesitas hacerlo desde lo que ya comprendiste, desde lo que ya sentiste sinceramente dentro de ti. El coraje real no empuja, acompaña el movimiento. No estás aquí para convertirte en otra persona. Estás aquí para actuar desde quien ya sabes quién eres. Y cada paso dado desde la conciencia tiene un efecto profundo, aunque nadie más lo vea. Y hoy hemos recorrido un camino juntos. Uno de los mayores dolores emocionales es creer que hay una forma correcta de sanar. Que deberías ir más rápido, que deberías estar en otro lugar, que algo en ti va atrasado. Y desde ahí la comparación empieza a hacerte daño. Cada proceso interno es único, porque cada historia es única. No todos sienten igual, no todos reaccionan igual, no todos necesitan lo mismo. Y ese no es un problema, es la naturaleza humana. Hay personas que necesitan comprender antes de actuar. Otras necesitan sentir para luego ordenar. Otras necesitan seguridad para avanzar. Y otras necesitan paz para decidir.
No hay caminos superiores, hay caminos honestos. Sanar no es hacerlo solo, pero tampoco es cargar con otros. La verdadera comunidad no rescata. La verdadera comunidad acompaña, no invalida los procesos, los respeta. Cuando una persona se trata con dignidad interna, su forma de vincularse cambia. Deja de adaptarse en exceso. Deja de salvar. Y desde ahí su presencia se vuelve medicina para el entorno. El amor propio no aísla, ordena los vínculos. Cuando te respetas, respetas el proceso del otro. Cuando te eliges, dejas espacio para el otro se elija. Y cuando te habitas con conciencia, construyes una comunidad más humana, más real, más sana. No viniste a copiar un camino. Viniste a honrar tu camino. Y hacerlo desde el amor propio ya es un acto de servicio. Presta mucha atención a lo siguiente. Hoy hemos recorrido un camino juntos. Desde recorrer el vacío que no siempre se ve, hasta aprender a mirarnos con compasión, a elegirnos y a actuar desde lo que ya comprendemos. Cada bloque fue un recordatorio. No estás solo. No estás sola. No necesitas ser distinta para merecer cuidado, y todo lo que sientes tiene sentido. El autoconocimiento es el mapa. El amor propio es el combustible. Y juntos te permiten recorrer tu camino sin huir de ti mismo. Tal vez hoy no llegaste aquí para aprender algo nuevo, sino para empezar a volver a ti. Para sentir que es seguro detenerte, respirar y decirte: está bien, estoy aquí contigo. Y cuando te hablas así, todo lo demás empieza a ordenarse de manera natural. Si sientes que este espacio te resuena, que quieres profundizar más, que deseas acompañamiento para sostener tu proceso, recuerda: no se trata de cambiar quién eres, sino de profundizar tu relación contigo mismo, contigo misma. Recuerda, el amor más profundo que puedes recibir siempre empieza dentro de ti. Cada pequeño acto de cuidado, cada límite respetado, cada elección consciente es un paso hacia tu libertad emocional. Gracias por acompañarme hoy y por permitirme recordarte quién eres.